Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. En el programa de hoy está dedicado a los haters y su efecto de amplificación que se producen dentro de las redes sociales. Hablaremos sobre cómo estas favorecen al hate debido, entre otras cosas, al anonimato, a las campañas de odio masivas que se producen, al hate que sufren personas del colectivo LGTBIQ+, o personas racializadas. Y además trataremos de encontrar posibles soluciones a este problema que se está produciendo a día de hoy en las redes sociales. Contamos con dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Miriam Jiménez. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Os ha quedado un plato muy bonito, así que os agradezco mucho la invitación. Cuéntanos un poco a qué te dedicas. Pues yo soy socióloga, soy politóloga y mediadora, pero creo que me habéis invitado por otra cosa, que es porque soy creadora de contenido en redes sociales, divulgo sobre estos temas y en concreto, bueno, pues he llevado el activismo que hacía en la calle también a redes y divulgo bastante sobre feminismo y veganismo. Y por otro lado, tenemos a Estribor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas? Pues yo soy sociólogo también y trabajo desde hace varios años en la Fundación FAD Juventud en el Departamento de Investigación Social, y lo que hacemos son investigaciones sobre juventud en general y concretamente hemos hecho varias aproximaciones sobre discurso de odio y cómo afecta a la juventud y cómo se comportan o cómo lo perciben. Pues primeramente cabe destacar qué entendemos por ese hate o ese discurso de odio, ¿no? Y cómo lo podemos diferenciar de lo que sería una crítica constructiva. Bueno, pues una crítica constructiva lleva una propuesta y un respeto hacia la persona a la que estás haciéndole la crítica. Un discurso de odio o un comentario de hate en redes probablemente lleve insultos, la crítica que haga vaya contra tu persona, no sea una crítica política, sino más bien personal. Se aleja totalmente de lo que puede ser un comentario que ayude a mejorar una propuesta. A mí me han hecho muchos comentarios muchas veces constructivos y no tiene nada que ver con los de odio, se diferencian muy bien. Claro, que es lo que iba a comentar, a ser influencer, ¿no? Me imagino que en los comentarios de los posts que subes tienes que encontrarte de todo, ¿no? Yo tengo muchísima suerte dentro de lo que veo alrededor con mis compañeros que hacen lo mismo que yo en redes sociales. Yo tengo una comunidad bastante sana y la gente respeta un montón, incluso cuando yo meto la pata, y esto está genial, ¿no? En plan, incluso los creadores de contenido podemos meter la pata y ser imperfectos. Pues hay mucha gente que me ha hecho algún comentario constructivo y digo, genial, porque yo sigo aprendiendo y lo incorporo. Pero tengo compañeros que reciben odio continuo. Sí que es verdad que depende de la plataforma. Muchas veces hay plataformas que lo controlan mucho mejor o que tienden a tener comunidades más seguras. Por ejemplo, Instagram, pues la gente que te sigue y que ve tus posts normalmente le gusta lo que haces y es más difícil que te llegue hate. Pero, por ejemplo, TikTok, que se dedica al scrolling y que el algoritmo es muy rápido, pues es muy fácil que llegues a cualquier persona y que te llegue un depílate, gorda, cerda, roja, y si eres una mujer joven que habla de política, pues te cae lo peor. Entonces, si tuviéramos que establecer como un perfil que tienen estas personas que son haters al final de cuentas, ¿cómo los podríais definir? Pues es un poco en la línea de lo que decía Miriam. En las investigaciones que hemos hecho en el centro, prácticamente toda la juventud tiene claro que quienes más reciben discurso de odio, o por lo menos así lo perciben, son en primer lugar las personas inmigrantes y racializadas, seguido al mismo tiempo de las mujeres y especialmente las mujeres que se definen como feministas, que reciben una doble discriminación en este sentido. Y después hay toda una serie de elementos vinculados, ¿no? Que en cuanto a la definición del discurso de odio, es cierto que cuando preguntas parece que todo el mundo sabe lo que es, pero es verdad que luego, al profundizar un poco en las diferencias que hay en las fronteras con la libertad de expresión, cuando se mete el humor, es cierto que hay como muchos dilemas, o cuándo es delito, cuándo es discurso de odio. Entonces, es interesante partir siempre también de las definiciones como oficiales, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, la Comisión Europea, que parte de esa idea de, como comentabas, Miriam, de odio dirigido a colectivos vulnerables históricamente, donde hay una voluntad de vejación, ¿no? De humillación o de agresión. Entonces, es cierto que ahí es donde está esa frontera, ¿no? Entre de cuando es odio o cuando no. Y podríamos decir cuáles son las motivaciones que tienen la gente
para decidir, estoy en mi casa y me apetece comentarle a X persona que me voy a meter pues con su físico, con su... ¿Cuáles serían esas motivaciones? Pues yo creo que es algo muy complejo, porque nos encontrábamos con un problema cuando hacíamos este tipo de investigaciones sobre la percepción en cuanto al odio y en cuanto a quienes lo emiten, y veíamos que la mayor parte de la gente lo atribuía a elementos que eran como estaban muy individualizados, en el sentido de, pues porque no tienen educación, o porque quieren llamar la atención, o porque no tienen relación con ese tipo de persona. Eran como elementos que atribuían, digamos, la motivación para ejercerlo a algo muy individual. Y hay una problemática en ese análisis, que es que no se tiene en cuenta la discriminación estructural. Al final, el odio que se genera tanto en el ámbito virtual como en el ámbito offline reproduce una serie de desigualdades y discriminaciones que existen en la sociedad y con las que convivimos. Entonces, al final, hay casuísticas muy extensas y muy variopintas en cuanto al motivo individual que puede tener una persona para emitir odio, pero siempre se encaja en la discriminación estructural que determinados colectivos sufren en la sociedad. A mí, si me permites un poco complementar tu análisis, creo que hay dos vertientes muy potentes. Una es el poder, el rol de poder que tienen muchas personas. Como estaba comentando, son minorías a las que más se ataca con discurso de odio, y que puedan hacer ese tipo de comentarios o ese hate o ese incluso acoso en redes sociales es debido a la estructura de poder. Normalmente, y por qué no decirlo, sí hay un hombre blanco hetero detrás de esos comentarios, ¿no? Hay un hombre que no siente ese tipo de discriminaciones que sí siente la persona a la que están dirigidos. Entonces, pues ahí lo primero, el rol de poder. No solo te lo van a marcar en la calle, sino que también te lo van a recordar en las redes sociales, cuál es tu posición y qué calladita estás más guapa. Y en segundo lugar, muchas veces pues podemos tirar de la teoría sociológica del chivo expiatorio. Entienden que tú eres una amenaza para ellos, y aunque hay otros problemas en su vida, entienden que tú eres el principal, y entonces van a ir a por ti, ¿no? Las personas LGBT, los ecologistas, las feministas, sobre todo desde la caricaturización de estos activistas, ¿no? Como las personas malvadas, feas o amargadas que quieren recortarte a ti libertades cuando no, lo que queremos es quitar el poder que estás ejerciendo sobre nosotras. Es un poco, ¿no? Como dice el refrán, Dios los crea y ellos se juntan. Y esto también se produce mucho en redes sociales, que al fin y al cabo, por cómo funcionan los algoritmos y demás, ¿no? Es como que siempre te van a salir cosas relacionadas un poco con tu vertiente. Igual la opinión que antes tenía una persona que la decía, pues cuando iba al bar, por ejemplo, ahora hay muchas personas que piensan de esa forma y que se reapoyan entre ellos. Sí, pero también está sucediendo lo contrario. Perdona que te interrumpa. Está sucediendo que vemos en las cámaras de eco, ¿no? Que efectivamente ves aquello que te interesa, pero también muchas veces el algoritmo te muestra lo contrario totalmente, porque va a generar una interacción. Y al final las plataformas lo que buscan es que tú estés el mayor tiempo posible interaccionando con el contenido que sale. Entonces sí, te va a aparecer lo que te gusta, pero te va a aparecer todo lo contrario. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de política en redes sociales, pues es muy fácil que te llegue alguien que piensa totalmente contrario a ti y que probablemente tenga un discurso de odio contra tus derechos. Claro, bueno, te acabo un poco, como decíamos antes, estos colectivos que siempre han estado más criminalizados y siempre se han perseguido, ahora se ha traspasado a las redes sociales igual, ¿no? Sí. Al final, bueno, no sé si quieres... Sí, no, por favor. Pero al final lo llaman los sociólogos hiperrealidad. Hay una realidad y unas condiciones sociales que se dan en nuestras sociedades que se traspasan a la pantalla. Yo creo que con el añadido de que detrás de una pantalla te permites a veces hacer cosas que nunca harías en el cara a cara. Y eso es importante destacarlo. Nunca hagas nada en un teléfono que nunca harías en la vida real. Sí, totalmente de acuerdo, y además sí que es cierto que yo creo que hay una serie de herramientas en el ecosistema comunicativo digital en el que vivimos ahora que ha fomentado o ha facilitado el hecho de que el discurso de odio esté en aumento, que todas las estadísticas que analizan el discurso de odio lo pueden atestiguar, ¿no? En los últimos años. En primer lugar, esta idea del anonimato, ¿no? Que comentábamos, que es una forma al mismo tiempo de despersonalizar o de deshumanizar a las personas que pueden llegar a recibir ese discurso de odio. Al mismo tiempo, esta idea de las cámaras de eco o de los filtros burbuja, que es una forma de, como el propio algoritmo automáticamente te puede llevar o a gente que piensa igual que tú, a gente que piensa distinto a ti para generar esas reacciones, pero que al final está reforzando un discurso, sea a favor o sea en contra, ¿no? Que se va retroalimentando.
Y luego también la idea de la desinformación, el hecho de que es mucho más fácil utilizar informaciones que no tienen ningún tipo de recorrido editorial o de comprobación como reales, ¿no? Y esto también es uno de los principales argumentos que se utilizan normalmente para defender ideales alineados con el discurso de odio. Y sí, también voy a añadir que al final el discurso de odio se reproduce dentro de las redes sociales porque ha sido también institucionalizado, ha llegado a los organismos de poder democráticos de nuestro país, ¿no? Si vemos a políticos, a altos dirigentes que representan a muchísimas personas, llamarnos amargadas, llamarnos feas, decir barbaridades respecto a nosotras, y hablo de mí como mujer joven, pero podría decir muchísimas cosas que han dicho respecto a personas migrantes, personas LGBT, etcétera. Si esto se institucionaliza, parece que está bien y eso permite que otras personas continúen ese camino. Y también se producen a raíz de todo esto campañas masivas de hate y de odio a ciertos colectivos o en ciertos momentos culturales, como por ejemplo pudo pasar el año pasado con la final de Eurovisión, el ataque que se hizo a los artistas de forma de muchísimas personas yendo a por una persona en concreto. Y esto en el mundo de los influencers, creadores de contenidos y demás, es prácticamente el día a día, se podría decir. Sí, yo me he dado cuenta de que la cultura de la cancelación, muy a nuestro pesar, solo funciona contra las mujeres. Es muy difícil que funcione contra los hombres. Es que estás arruinando la vida de los hombres. Bueno, pues hay hombres denunciados, hay hombres que han hecho discursos de odio, hay hombres que han dicho barbaridades en prime time, ¿no? Todos lo sabemos. Y ahí siguen como si nada pasara, ¿no? Entonces, parece ser que efectivamente no funciona ni siquiera en redes sociales, aunque una persona a lo mejor de nuestro colectivo, de nuestras ideas políticas, haya metido la pata, haya cometido un error muy grave y se le haya cancelado temporalmente, por ejemplo, a lo mejor por comentarios transfobos de odio contra otras minorías que no son la tuya, porque la interseccionalidad, ¿para cuándo, no? Pues aunque eso pase, solo funciona con los hombres, es una pena. Sí, yo además creo que hay un problema... Las mujeres, perdón. Claro. Hay un problema que es también que se ha normalizado, ¿no? Esta idea de que si quieres utilizar Internet y las redes sociales tienes que asumir que va a haber un grado de odio, aunque sea de baja intensidad, que es inevitable, ¿no? Y eso es algo que en el imaginario colectivo de la juventud se ve como evidente y como esta lógica de que, bueno, es que Internet tiene que ser libre, no se puede controlar, y entonces para no poder controlarlo y para poder experimentar esa libertad, tienes que asumir un grado de odio mínimo en esa plataforma, ¿no? Y esto es muy peligroso porque al mismo tiempo normaliza y legitima la existencia de ese odio y facilita la creación de campañas como las que comentabas, ¿no? Y al mismo tiempo, a raíz de lo que decía Miriam, es cierto que hay una problemática muy profunda en el imaginario colectivo, que es esta idea que se está extendiendo ahora de los hombres como víctimas, ¿no? En la sociedad actual, que es una lógica totalmente alejada de la realidad estructural en la que vivimos, pero que en el discurso colectivo sí que está funcionando mucho y está permeando, ¿no? Entonces, a pesar de que en la práctica prácticamente no suceda, que se cancele a los hombres, como comentaba, sin embargo a las mujeres sí que les sucede, en el discurso colectivo no es lo que se está desarrollando, sino al revés, ¿no? Muchas veces se está fomentando, y como decías, no solo en redes, sino en el ámbito público, en el ámbito político, en medios de comunicación, el discurso contrario, de que realmente son los hombres los que están en una situación de desventaja en la sociedad actual, donde se ha tirado demasiado de la cuerda, y es que claro, es que el feminismo... Y por poner otro ejemplo, recientemente una compañía que vendía vestidos de boda, por ejemplo, subió una foto en la que salían dos mujeres vestidas de novia, y les cayó también una en comentarios que tampoco tiene, se extrapoló de unas redes sociales a otras, y al final es lo que hablábamos, ¿no? La cantidad de hate que le acaba cayendo por parte de un colectivo, que es hate que igual no se debería de permitir, porque va directamente, o sea, no es una crítica constructiva, por ejemplo, ese vestido no me gusta porque no me gusta la tela que estás utilizando, sino que ya estás pasando a insultos, estás pasando a denigrar a un colectivo entero. Entonces la relación es un poco saber cómo... Bueno, es que esto es tan crudo, y lo voy a decir, que se le desea la muerte a gente, ¿no? Entonces, y sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, lo he normalizado. Si me llega algún comentario de este estilo o deseándome que me violen o que me pase algo así, es que es el pan de cada día de cada mujer que estamos en redes sociales haciendo algo que pica y que duele.
Así que bueno. Claro, eso, ¿cómo creéis cómo puede cambiar tu relación con las redes sociales cuando has sido víctima de todo este hate, de todos estos insultos, humillaciones, acoso? O lo normalizas o te vas. Y si te vas, ellos ganan. Pero también nuestra salud mental tiene que estar priorizada en todo momento, y hay muchas compañeras que no consiguen aguantar. O sea, yo tengo compañeros que les han sacado la dirección de casa, los nombres de sus familiares. Es muy grave. Y muchas veces cuando lo vas a denunciar no atienden a este tipo de problemáticas, porque es verdad que son muy nuevas, ¿no? Pero he de decir que las plataformas tienen muchísima responsabilidad y tienen totalmente todas las herramientas para evitar que esto pase, y sigue pasando. Y si no lo evitan es porque prefieren la interacción antes que evitar el discurso de odio. En este caso es cierto que en las investigaciones que hicimos preguntábamos también a las personas que sufrían discurso de odio, que pertenecían a colectivos vulnerables, un poco cómo había cambiado su relación con las redes o qué es lo que hacían. Y es cierto que está esa parte, ¿no?, de o normalizarlo o irse, pero también es muy perjudicial la parte intermedia, que es la idea de la autocensura. Es esta lógica de tengo que estar permanentemente teniendo cuidado con qué voy a subir, cómo lo voy a subir, qué partes de mi perfil son visibles y cuáles no, con quién puedo hablar y con quién no, a quién puedo aceptar como amistad de mis redes o como no. Entonces eso es una carga de trabajo extra que tiene cualquier persona que quiera participar de redes sociales. Y no hace falta ser influencer, cualquier persona usuaria en el día a día que sabe que va a recibir discurso de odio, y que al final el mayor temor también que se transmitía no es solo esta idea de me van a insultar o me van a tal, sino es esta idea de que eso no afecta solo a tu perfil, no afecta solo al ámbito virtual, afecta a tu ámbito no virtual y puede afectar a tu entorno de amistad, a tu familia, y al final eso es un miedo que afecta permanentemente a tu comportamiento. Entonces es muy peligroso, claro. Y el hecho de que, por decir algo y que la gente no esté de acuerdo, saquen las direcciones en las que pueden vivir mi madre, en la que puede vivir, y tener el miedo de que pueden hacerle algo o ir a su casa, es algo que no me cabe cómo puede estar pasando eso hoy en día, y cómo no se sigue algún tipo de protocolo para pararlo. Ya, en el sentido del protocolo y la responsabilidad, yo creo que es una problemática que está todavía en proceso de abordar, porque es cierto que hay ciertos mecanismos que son de las propias plataformas, ¿no?, de bloqueo o de tal, pero en el propio discurso de la juventud se demanda que no son suficientes. Al mismo tiempo está ese discurso ambiguo entre la gente que dice, bueno, claro, pero es que la libertad de expresión es lo más importante, y tú tienes que dejar que la gente se exprese, pero al mismo tiempo está esa demanda de, pero no puedes dejar que el odio siga pululando. Entonces, es difícil como situar dónde está exactamente la responsabilidad en cuanto a instituciones públicas, plataformas privadas, los propios usuarios y usuarias de las redes. Y luego, cuando tú eres usuario y usuaria de estas redes, ¿qué es lo que se puede hacer? Si tiene más sentido responder, si tiene más sentido bloquear, si tiene más sentido no hacer caso, si tiene más sentido intentar organizarse y hacer una respuesta colectiva y pública. Hay como toda una serie de mecanismos, pero todavía creo que no tenemos claro exactamente cuál es el más efectivo a la hora de responder a diferentes tipos de odio también. Yo no confiaría en el individual, en el de cada persona, aunque sí que es cierto que todos deberíamos de revisar cuál es nuestro uso dentro de las redes sociales y cómo comentamos y qué tipos de tweets ponemos, etcétera, etcétera. Pero, aunque no sé dónde está la responsabilidad, pero sí que creo que deberían de ser, obviamente, plataformas o gobierno quien regulara. Creo que llegará antes de la Unión Europea probablemente que de nuestros propios gobiernos. A día de hoy existe una red de creadores de contenido que nos hemos unido para intentar que se legislen este tipo de derechos, y creo que eso es lo que más tengo que añadir, que cada uno nos revisemos. Claro, y en especial también cuando hay obviamente creadores de contenido que incitan a este discurso de odio y a este hate que se produce en las redes. Eso también igual debería de ver de qué forma se puede regular, ya sea mediante un código deontológico para influencers y demás, pero de qué forma eso se puede controlar. Porque claro, al final influís, propiamente como dice el nombre, ¿no?, influís en mucha gente, y que esa gente puede estar más susceptible a no saber si la información que le está llegando es positiva, negativa, o sobre todo cómo le puede estar afectando a la otra persona, que se haga, por ejemplo, una campaña de odio masiva a un influencer, o entre influencers mismamente, por ejemplo.
A esta gente las solemos llamar monetizadores del odio. Aunque ellos se llaman a sí mismos pues los que dan la batalla cultural en redes sociales, y su batalla cultural es coger nuestros vídeos e insultarnos y menospreciarnos en directo en YouTube o en Twitch o en cualquier canal. Pues nuestra batalla cultural es otra, claramente. Total. Y además, yo creo que sí que es importante el establecer diálogos y debates con personas que piensan muy diferente a nosotros, ¿no? Es esta idea de generar espacios donde las personas se sientan cómodas para expresar sus ideas, aunque sean ideas que se alejan muchísimo de lo que pensamos, porque además en ese debate muchas veces es donde se fragua la contranarrativa, ¿no? ante este tipo de respuestas, pero es cierto que hay muchos contenidos que no fomentan ese debate, que directamente lo que se persigue es pues el romper con unas ideas o el dirigir el odio hacia ciertas ideas. Entonces es cierto que ese tipo de contenidos no están aportando al debate colectivo. Entonces, ¿cómo creéis que se puede educar a estas personas jóvenes, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, y mucho más pequeños, porque prácticamente a día de hoy, en cuanto un niño tiene la suficiente capacidad para sujetar un móvil, ya lo tiene, ya está expuesto, ¿no?, a todas estas, pues, ya sea bulos o campañas de hate? ¿Cómo creéis que se puede intentar solucionar este problema que tenemos a nivel social? Concienciación colectiva, entender que dentro de TikTok o de Instagram o de YouTube un niño puede acceder a cualquier tipo de contenido que debe de estar revisado, y a día de hoy no lo está. Hace unos meses veíamos a Juan diciendo ¿qué hace un niño de 6 años viendo mi contenido? Yo digo palabrotas, digo insultos. Hay contenido que no es para niños y esto hay que regularlo. Se planteó, por ejemplo, poner las etiquetas de edades como se hizo un día en televisión. Bueno, pues todavía queda mucho por regular y esperemos que lo hagan pronto, porque obviamente hay contenido que no es para niños y que está expuesto a lo que tú decías antes, a que en las redes sociales nos podemos encontrar una opinión que supuestamente es objetiva respecto a algo, tipo, para no meterme en política, nutrición. Puedes encontrarte una opinión sobre nutrición y puedes encontrar la contraria totalmente. Pues ¿cuál es la verdadera? Pues es muy difícil que un menor pueda diferenciarlo, aunque he de decir que un adulto muchas veces también. Sí, yo creo que hay una parte que tiene que ver con la regulación de contenidos y hay otra parte que tiene que ver con la alfabetización digital, que es un poco esta idea de que evidentemente no podemos evitar que la gente joven y los niños tengan acceso a Internet a muy temprana edad. Entonces es fundamental insistir en todos los tramos de la vida, y no solo en la infancia, en desarrollar capacidades para distinguir entre qué es una noticia falsa y cuál no, cómo comprobarlo, qué tipo de recorrido tienes que hacer en la web para encontrar información que puedas fiarte, tener cuidado con tu huella digital, tener cuidado con cómo interaccionas, tener en cuenta que todo lo que tú haces tiene repercusión tanto en el ámbito online como en el ámbito offline. Entonces eso yo creo que es fundamental. Luego la parte esta de generar espacios de debate y de diálogo creo que también es importante. Creo que muchas veces, especialmente en los mecanismos de formación que a veces participamos en escuelas o en institutos, hay ciertos temas que automáticamente generan como rechazo, ¿no? Cuando vas a hablar de género, cuando vas a hablar de igualdad, y hay que encontrar el modo de generar espacios donde la gente se sienta cómoda expresando sus opiniones para poder debatirlas y para poder justamente construir de forma colectiva esa lógica de que la igualdad al final beneficia a todo el mundo, es una sociedad más justa, es más sana, y complejizar ciertos debates, ¿no? Que muchas veces se quedan en eslóganes y no se profundiza en la problemática, y de esa manera se genera esta desinformación, se generan bulos, se generan lógicas que fomentan el discurso de odio en última instancia. Sí, eso, por ejemplo, desde Cruz Roja Juventud también tenemos varios proyectos en los que entramos en las aulas para hablar, pues, de todos estos temas de violencia de género, de bullying y ciberbullying, de cómo utilizar correctamente las redes sociales, porque al fin y al cabo son una muy buena herramienta, son una herramienta con la que hay niños y niñas que ya han nacido, no son nativos digitales y que tienen que aprender a utilizar, porque posiblemente parte de su futuro también dependa de cómo están utilizando esta herramienta. Entonces, son un muy buen medio, pero claro, hay que saber utilizarlo bien. Sí, yo creo que en cualquier tipo de intervención, ya sea online u offline, me da igual, el límite debe ser los derechos humanos, que eso es un consenso internacional. Si te estás saltando cualquier tipo de derecho humano y estás atacando las libertades de otra persona en su cuestión de igualdad, etcétera, de su condición, de religión,
no. O sea, eso debe ser un límite que debe ser cancelado y eso no es libertad de expresión. Es delito de odio o discurso de odio. Sí, yo creo que hay una cosa que nos ha funcionado bien en algunas de estas formaciones o a la hora de intervenir, que es un poco el bajar las estadísticas y la parte más teórica a las experiencias personales, ¿no? de cada uno, cada una. Es esta idea de, vale, pero vamos a ver cómo te afectaría a ti, vamos a ver cómo le afectaría a una persona que tú conoces, vamos a tratar de imaginarnos esa situación, de empatizar con una persona que pueda estar sufriendo este tipo de cosas, y ahí es cuando la gente empieza a proponer incluso medidas que, aunque no se definan de cierta manera, no se definan feministas o no se definan de progresistas en ciertos ámbitos, las medidas que están proponiendo acaban siendo en esa línea, ¿no? Y vemos que eso funciona. Y también otra cosa que es fundamental, yo creo, es esta idea de recuperar la utopía, ¿no? Digamos, esta idea de... porque muchas veces da la sensación de que no se puede hacer nada, de que el odio es inevitable, de que la gente, hagamos lo que hagamos, va a haber un odio que no se pueda controlar. Y es importante enfatizar esta lógica de que sí que se puede, ¿no? De que sí que hay elementos en los que podemos incidir, podemos trabajar, podemos fomentar una sociedad más justa en última instancia. Sí, al final, como todo, la importancia para el cambio radica en la educación y en cómo eduquemos a las generaciones anteriores a nosotros y a nosotras, a la nuestra y a las prosiguientes. Entonces, nada, pues muchísimas gracias por participar, ha sido todo un placer y esperemos que nos veamos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias.